Hay momentos en la vida en los que el alma comienza a hablar en un idioma que la mente no logra traducir. Esa voz interna, suave pero insistente, no grita, no exige, pero permanece presente como un susurro ineludible. Se manifiesta a través de un malestar difuso, una melancolía sin causa aparente, o una inquietud que ningún logro externo logra apaciguar. Es el alma empujando hacia un despertar, llamando a la conciencia a regresar a casa. Carl Jung, profundo explorador de las dinámicas invisibles del ser, observó con claridad este proceso. La transformación auténtica no nace del ruido externo, sino del silencio fértil que habita dentro de nosotros. El alma, cuando quiere evolucionar, retira lentamente o de forma abrupta todos los estímulos que nos distraen. Las actividades que antes nos entusiasmaban pierden el sentido, las relaciones superficiales se desvanecen, las metas materiales se tornan vacías. De pronto, nos vemos sumergidos en una pausa no planeada. Es entonces cuando la soledad aparece no como castigo, sino como umbral. Este vacío no es un abismo, sino una invitación al reencuentro con la esencia. Es un espacio donde el ego deja de dictar el rumbo y el ser interior comienza a emerger con delicadeza y profundidad. Jung nos enseñó que el inconsciente se revela a través de símbolos, imágenes y sensaciones que parecen desconectadas de la razón. Durante este proceso de retirada interior, pueden surgir sueños intensos, recuerdos olvidados, emociones reprimidas. Es como si la psique aprovechara el silencio para traer a la superficie todo lo que había sido ignorado por años. Esta etapa no es cómoda, al contrario, puede generar angustia, confusión, incluso desesperanza, pero es precisamente ese caos el que prepara el terreno para una reorganización más auténtica de la vida. Lo que muchos interpretan como una crisis, Jung lo veía como una oportunidad de individuación, el proceso mediante el cual el individuo se torna pleno, unificando sus partes fragmentadas. La tristeza repentina, la falta de motivación, la ruptura de vínculos, no son fallas, sino señales de que algo más profundo está pidiendo nacer. El alma, en su sabiduría, retira lo que ya no nutre para abrir espacio a lo esencial. Es un proceso alquímico donde el viejo yo se disuelve lentamente para dar lugar a una nueva identidad, más alineada con la verdad interior. Durante esta metamorfosis, es común sentir que se pierde el control, y eso es exactamente lo que ocurre. El control ilusorio del ego se desmorona. El alma, en cambio, nunca pierde el rumbo, sabe el camino, incluso cuando todo parece oscuro. Esta fase se parece al invierno del espíritu. Las hojas caen, el paisaje se torna árido, pero en lo profundo, en lo invisible, la vida se reorganiza. El silencio que se instala no es vacío, es gestación. Jung decía que aquello que no enfrentamos en el inconsciente se manifiesta en la vida como destino. Por eso, este retiro forzado muchas veces es el intento del alma de evitar una existencia inconsciente, automática y desalineada. Muchas personas, al enfrentar este tipo de estancamiento, intentan volver apresuradamente a la normalidad. Se fuerzan a ser productivas, buscan distracciones, rehacen rutinas, todo para evitar el vacío. Sin embargo, el alma no se deja silenciar con superficialidades. Cuanto más se ignora su llamado, más intenso se torna el malestar. Es solo cuando uno se entrega sinceramente al silencio, cuando se deja caer sin resistencias en ese abismo, que la verdadera guía comienza a surgir, no a través de palabras externas, sino de intuiciones sutiles, percepciones renovadas y una comprensión más profunda de sí mismo. A lo largo de este viaje, es natural que algunos vínculos se rompan, relacionamientos construidos sobre necesidades, carencias o máscaras no sobreviven al despertar. La autenticidad tiene un precio, la soledad selectiva, pero con el tiempo, esta aparente pérdida da lugar a conexiones más genuinas. Personas que vibran en la misma frecuencia comienzan a acercarse, no por casualidad, sino porque el alma, al alinearse con su verdad, se torna magnética para aquello que realmente resuena con ella. El silencio espiritual, aunque a veces parezca una desconexión, es en realidad una recalibración.
Es como si la antena interior necesitara ajustarse para sintonizar una frecuencia más elevada. Durante ese tiempo, incluso la voz de Dios parece lejana, no porque se haya ausentado, sino porque estamos siendo llamados a escuchar de otra manera, no más desde la urgencia, sino desde la quietud, no más desde el miedo, sino desde la entrega. Dios, en estos momentos, no se impone, susurra, y solo quien está dispuesto a vaciarse de todo ruido puede realmente escucharlo. Este tipo de transformación no tiene fórmula ni calendario. Cada alma tiene su ritmo. Algunas necesitan retirarse por meses, otras por años. Algunas pasan por rupturas abruptas, otras por sutiles desconexiones progresivas. No hay una única forma de despertar. Lo importante es reconocer que el dolor emocional, la fatiga existencial o la sensación de estar perdido no son signos de fracaso, sino indicios de transición. El alma está diciendo que es hora de mudar de piel, de dejar atrás las identidades prestadas, de redescubrir lo sagrado que habita en lo más íntimo. La sociedad moderna, centrada en la productividad y en la imagen, muchas veces no deja espacio para estos procesos silenciosos del alma. Desde pequeños se nos enseña a rendir, a agradar, a alcanzar metas externas, pero raramente se nos invita a mirar hacia adentro. Por eso, cuando el alma comienza a retirar los estímulos, nos sentimos culpables. La culpa por no estar haciendo lo suficiente, por no ser útiles, por no responder a expectativas externas, se convierte en una carga añadida al ya delicado proceso de transformación. Sin embargo, es necesario comprender que este momento no es de inacción, sino de acción interna. Una labor invisible, profunda y esencial se está llevando a cabo en las raíces del ser. Carl Jung comprendía que las grandes transformaciones del espíritu ocurren cuando el individuo es llevado al borde de su antigua identidad. El ego, acostumbrado a controlar y planificar, se ve desorientado frente a lo desconocido. Es entonces cuando emergen las sombras, aquellos aspectos negados, reprimidos o no reconocidos de la personalidad. Y es enfrentando esas sombras, sin juicio ni evasión, que comenzamos a integrar partes olvidadas de nosotros mismos. El silencio espiritual, en ese sentido, no es una desconexión, sino una reconexión con la totalidad interna. A menudo, durante este proceso, aparecen síntomas físicos, mentales o emocionales que desconciertan: insomnio, ansiedad, tristeza, sin causa aparente, fatiga extrema, entre otros. Son respuestas del cuerpo a una alma en transición. No se trata de enfermedades en el sentido tradicional, sino de llamados simbólicos. El cuerpo habla cuando la conciencia aún no puede traducir lo que el alma grita en su idioma silencioso. Escuchar estas señales con atención, en vez de silenciarlas con medicación o distracción, puede ser un acto de profundo amor propio. En este camino, uno se da cuenta de que muchas de las certezas construidas eran apenas defensas del ego. Las metas, los planes, las ideas sobre uno mismo, todo puede desmoronarse frente al fuego purificador de la verdad interior. No es un proceso de destrucción caótica, sino de reordenamiento. Es como si el alma, al despertar, exigiera una reconfiguración total de la vida. Las prioridades cambian, los valores se redefinen, los deseos se refinan, y aunque al principio esto genera miedo, con el tiempo se transforma en alivio. Ser uno mismo, sin máscaras ni armaduras, es una de las libertades más profundas que se pueden experimentar. Jung también hablaba del arquetipo del sanador herido. Aquel que ha atravesado su propio dolor es quien más puede comprender y acoger el dolor del otro. Por eso, este proceso no solo es para uno mismo, sino que tiene un propósito colectivo. Al despertar, inspiramos; al transformarnos, irradiamos. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Aquellos que han transitado el silencio espiritual y lo han abrazado con coraje, se convierten en faros silenciosos para quienes aún están en la oscuridad. No necesitan convencer a nadie, su existencia se convierte en testimonio. En medio del silencio, la voz divina se hace más clara, no una voz externa, lejana o impositiva, sino una guía íntima, serena y constante. Dios, o como cada uno quiera nombrar ese misterio, no se ausenta,
pero espera que despejemos el ruido interno para poder manifestarse. Es en la rendición que la conexión se profundiza, cuando dejamos de pedir respuestas inmediatas y simplemente nos disponemos a escuchar. La sabiduría se revela, no siempre en palabras, a veces en sensaciones, en coincidencias, en la paz que brota sin explicación. Uno de los grandes desafíos de este período es confiar. Confiar cuando no hay señales, cuando todo parece estancado, cuando no se vislumbra ningún horizonte claro, pero esa confianza no es ingenua, es una fe construida en la entrega, es decirle a la vida, no comprendo, pero acepto, no sé hacia dónde voy, pero me dejo guiar, y en ese acto de entrega, la gracia encuentra espacio para operar. Jung diría que el alma encuentra su camino cuando el ego deja de interferir. El regreso al mundo externo, después de una travesía interior profunda, no es un simple retorno, es una reentrada desde otro lugar. Ya no se vive desde la urgencia, sino desde la presencia. Ya no se necesita probar nada a nadie, porque el reconocimiento más importante ya ocurrió, el reencuentro con uno mismo. Las acciones, a partir de entonces, se vuelven más coherentes, más centradas, más auténticas. Las decisiones se toman no desde el miedo o la ambición, sino desde la intuición afinada por el silencio. Esta nueva forma de vivir no está exenta de desafíos. Vivir desde el alma en un mundo dominado por el ego exige valentía, pero también trae una paz que ninguna conquista externa puede ofrecer. No es una paz pasiva, sino una serenidad activa. Se sabe que la vida sigue teniendo sus pruebas, pero ahora se camina con un centro interno firme. Ya no se depende de lo externo para sentirse pleno, porque la fuente de sentido ha sido redescubierta dentro. En este despertar silencioso, las transformaciones más profundas no suelen ser evidentes para los demás. A menudo, quienes nos rodean apenas perciben pequeños cambios superficiales, pero el movimiento interno es vasto y radical. La verdadera revolución ocurre en lo invisible, en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, en cómo enfrentamos nuestras emociones, en la calidad de nuestra atención y presencia. Ese es el terreno donde se construye una vida nueva, donde florece la autenticidad y se cultiva la paz duradera. No hay atajos para este proceso, no hay fórmulas mágicas ni caminos directos. Cada persona debe atravesar su propio silencio, su propio caos, su propia noche oscura del alma. Pero no estamos destinados a hacerlo solos. La tradición junguiana nos recuerda la importancia del acompañamiento, del trabajo terapéutico, del diálogo profundo. Compartir con alguien que escuche sin juzgar puede ser un bálsamo en momentos de incertidumbre, porque el silencio interno no es aislamiento, sino una invitación a la comunión con lo esencial. En la práctica diaria, organizar la vida en silencio implica cultivar la paciencia y la compasión. La paciencia para respetar los ritmos naturales del alma, sin apresuramientos ni exigencias externas. La compasión para aceptarnos con todas nuestras sombras, heridas y contradicciones. Se trata de crear un espacio sagrado dentro de nosotros mismos donde todo pueda ser acogido, sin prisas, sin resistencias. Al ir incorporando estas reglas silenciosas, se abre paso un nuevo sentido de responsabilidad. No la responsabilidad impuesta desde afuera, sino la responsabilidad nacida del amor propio y del compromiso con la propia evolución. Comprender que cada paso dado en el silencio es un paso hacia una vida más plena, más coherente, más significativa. Esta responsabilidad es también un acto de valentía, porque implica enfrentar lo desconocido y sostener la incertidumbre sin perder la fe. Finalmente, la vida que emerge de este proceso no es perfecta, pero sí auténtica. No está libre de dificultades, pero está llena de sentido. El silencio que la sostiene es un testimonio de que la verdadera fuerza no se mide en ruidos ni en apariencias, sino en la capacidad de estar con uno mismo, con la propia verdad, sin evasiones ni máscaras. Por eso, organizar la vida en silencio es, en última instancia, un acto de amor y coraje, amor por uno mismo, por la propia alma y por el proceso sagrado de crecer. Coraje para atravesar la oscuridad y confiar en que la luz que vendrá no es un regalo externo,
sino la manifestación de un cambio interior profundo. Este camino es la invitación para todos los que sienten, en lo más hondo, que la vida puede ser más que un constante hacer y parecer, que la plenitud no reside en la acumulación, sino en la integración, que la mejor fase de nuestra existencia no es un destino lejano, sino un estado presente al que accedemos cuando dejamos de huir, y nos damos permiso para ser.